Hola amigos, 3:35 de la madrugada del jueves 28 de diciembre de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Hola mundo. Y vámonos con Kant. Kant representa una modernidad ya madura. Digamos que Hume colocó, podríamos decir, cartuchos de dinamita en las grietas de conceptos que se consideraban fundamentales en la metafísica. Y la metafísica es lo que el propio Kant imparte, ¿no? Ya Hume coloca dinamita en los cimientos de la metafísica. ¿Qué es lo que sintetiza la metafísica? La metafísica sintetiza Dios, el alma y el mundo. Pero Hume está poniendo en entredicho, como vimos en el video anterior, aquello sobre lo que cabalga la ciencia moderna. Y esta es la segunda preocupación de Kant respecto a Hume. La primera preocupación de Kant respecto a Hume son sus ataques a los conceptos sobre los cuales reposa la metafísica. Eso es lo que más preocupa a Kant de la obra de Hume. Y lo segundo es que Hume se está poniendo en entredicho, como ya dije, todo aquello sobre lo que cabalgaba o cabalga la ciencia moderna. Segunda preocupación de Kant. Por eso se dice que sin Hume no hay Kant. La física y las matemáticas están a todo dar en la época de Kant, también en la época de Hume, un poco antes. La física y las matemáticas están a todo dar. Se están haciendo descubrimientos, se están elaborando teorías, se está haciendo de todo. Están produciendo avances en la práctica, tanto la matemática como la física, y están adelantando a la filosofía como modelo en cuanto al mundo y las leyes que lo rigen. Por lo tanto, la física y las matemáticas están a todo dar en la época de Kant y también en la de Hume. En primer lugar, están produciendo avances en la práctica y en segundo lugar, adelantando a la filosofía en cuanto al mundo y las leyes que lo rigen. Entonces, que Hume ponga en entredicho aquello sobre lo que cabalga la ciencia moderna, la física y las matemáticas, es preocupante. La física y las matemáticas han cogido el proyecto de la filosofía, un proyecto que originalmente era de la filosofía, un proyecto de explicar la totalidad, entendida como un conjunto de leyes físicas, haciendo suyo ese proyecto. La física y las matemáticas, la ciencia, hace suyo ese proyecto que antes era de la filosofía. Y están resultando muy eficaces en asumir esa tarea. Mientras tanto, la filosofía está haciendo investigaciones metafísicas, se podría decir, que llevan a interesantísimas reflexiones que cristalizan en absolutamente nada. Esto preocupa a Kant. Hume, con su escepticismo extremo, como vimos en el video pasado, y radical,
pone en duda el concepto de causa, nada menos que el concepto de causa. Es decir, que se puedan predicar leyes de conocimiento necesario de la naturaleza. Eso lo pone en duda Hume. Pone en duda, repito, el concepto de causa. ¿Y qué es eso? Pone en duda que se puedan predicar leyes de conocimiento necesario de la naturaleza. Nada menos, eso pone en duda también. Para Kant, si los planteamientos de la física y las matemáticas son modelos de lo más probable, hipótesis del ya veremos, y toda una retahíla de cosas dichas con la boca pequeña, eso no es ciencia. O sea, si estamos hablando de cosas más o menos probables, cosas pequeñas, hipótesis que pueden ser o no ser, eso no sería ciencia, dice Kant. Pero, y lo veremos a lo largo del video, la ciencia que se estaba haciendo no hablaba con la boca pequeña. Entonces, en ese caso, si la ciencia fuese esa especie de cosa ineficiente, no es ciencia como conocimiento cierto, o no sería ciencia como conocimiento cierto, sino el imperio de lo que podría ser. Entonces, la teoría de Kant es, en la crítica de la razón pura, dilucidar si la ciencia produce conocimiento cierto o si es meramente el imperio de lo que podría ser. Entonces, y eso, o sea, el imperio de lo que podría ser, si la ciencia es eso para Kant resultaría insuficiente para llamarlo ciencia. El concepto posibilitante de la ciencia es el concepto de causa. Y Hume lo coloca en entredicho. Kant espera 10 años, 10, ya lo dije en el video anterior, y luego redacta La crítica de la razón pura, el primero de sus 3 grandes libros. Es decir, examina el logos, los procesos mediante los cuales actúa la razón. Es una crítica, es decir, es un examen a la razón, a ver si está actuando correctamente. Entonces, en la crítica de la razón pura, Kant se plantea las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel que se atribuye a la ciencia o a la razón pura? ¿Dónde puede ser útil la razón pura? ¿Cuáles son sus límites y posibilidades? Y esto es muy importante. Kant está convencido de que si la ciencia produce conocimiento cierto a través de la razón, a esa razón hay que ponerle límites y hay que saber cuáles son las posibilidades de esa razón, puesto que él ya intuye que esas posibilidades no son infinitas. Lo intuimos todos, lo sabemos. Nunca sabremos de dónde, por decirlo en términos coloquiales, ni de dónde salimos, ni por qué estamos aquí, ni a dónde vamos. Es decir, nunca conoceremos el ser, dicho de otra forma. Bueno, la razón estaba ocupando en ese momento una posición de centralidad en la filosofía y en la ciencia. Desde los antiguos, pasando por los medievales, los racionalistas y los empiristas, la razón estaba allí, muy tomada en cuenta.
En los antiguos, sobre todo en Parménides, en Platón, por supuesto. Y bueno, en los racionalistas, por supuesto en todos, sobre todo en Descartes. Y en los empiristas, Locke, Hume y compañía. Entonces, la relación, razón-sensibilidad. Cuando digo sensibilidad me refiero a los sentidos. La relación razón/sensibilidad siempre ha estado allí en la historia de la filosofía hasta el día que aparece Kant. Esto no quiere decir que va a desaparecer eso, ¿no? Pero digo, cuando Kant empieza con la filosofía, la razón ya estaba allí y la relación entre razón y sensibilidad ya estaban allí. La razón pura sería lo que nos llevaría a la reflexión metafísica. La metafísica es el camino más allá de la física, tiene la partícula meta. Es el camino más allá de la física que nos muestra la condición de posibilidad. La metafísica es la pregunta por el ser, que obviamente está más allá de la física. Obviamente. Repito, la metafísica es el camino más allá de la física. Y para esto debe liberarse de la apoyatura de lo físico. O sea, si queremos ir más allá de lo físico, no podemos apoyarnos en lo físico. Kant se pregunta, ¿es esto posible? Es decir, liberarse de la apoyatura de lo físico. ¿Produce conocimiento cierto? ¿Es posible la metafísica como ciencia? Esas son las preguntas que Kant se hace. ¿Es posible que la razón pura produzca conocimientos ciertos? Estas son todas las preguntas que Kant se hace. Ciencia, métodos. Los métodos que se usan son el hipotético deductivo y el experimental inductivo, sobre todo, ¿no? A través de estos métodos de la ciencia, que se usan en la ciencia, ¿es posible que la razón pura, se pregunta Kant, es posible que la razón pura produzca conocimientos ciertos? Y habría que ponerlos en la palestra. Habría que comprobarlos, contrastarlos, certificarlos y comprobados sobre todo su valor de verdad. Y nuevamente Kant se pregunta, ¿es esto posible? ¿Cómo? Si la respuesta es sí, entonces esto implica que existe la causalidad y puede predicarse como necesaria. Repito, si de la ciencia podemos obtener valores de verdad, esto implica que existe la causalidad y puede predicarse como necesaria. Y con esto Kant refuta una de las cuestiones referentes a Hume que preocupan a Kant. La física trabaja con el concepto de causa, pero ni define ni produce el concepto de causa. Un sustento metafísico que posibilitara el concepto de causa posibilitaría a su vez el trabajo de una física fehaciente como ciencia, etc. Es decir, Kant piensa que el concepto de causa debería tener un sustento metafísico. Nadie ha dicho que Kant es fácil, ¿eh? Nadie ha dicho que Kant es fácil, pero importante, necesario. A Hume lo podríamos borrar. Bueno, ya vuelvo al cero opiniones personales. Lo que pasa es que Hume trata de tumbarlo todo, de anularlo todo, pero no construye nada y eso molesta, ¿no? Bueno.
Si no es posible la metafísica como ciencia, dice Kant, entonces no es posible la razón pura, porque por sí sola no puede concluir nada. O sea, ¿qué hace la razón sola? La razón pura, el logos. Cuando decimos razón pura, nos referimos a la razón sin contacto con los sentidos, ¿no? O sin tener nada que ver con los sentidos. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Nada. Entonces, la razón pura es un aparataje cognitivo de conocimiento, es nuestro sistema o la razón pura es nuestra estructura cognitiva que posibilita el fenómeno, que es lo que la razón pura ve y a lo que la razón pura se aplica, ¿no? Entonces, la razón pura es un aparataje cognitivo, es decir, una estructura cognitiva que tenemos que posibilita el fenómeno y trabaja con el fenómeno. Pero necesita de otro ingrediente, la información sensorial, los sentidos. Aquí Kant une razón y sentidos para siempre. Desde ese momento, razón y sentidos van a ir siempre juntos y Kant ha logrado, es el último filósofo de la modernidad, y la modernidad se caracteriza por esa pelea, entre comillas, entre la razón y los sentidos. Kant lima las asperezas, podríamos decir, y explica perfectamente que ambas cosas deben ir juntas, que ambas cosas juntas producen conocimientos ciertos, la razón y los sentidos. Sin la información sensorial, repito, la razón no tiene nada que hacer. Kant se hace más preguntas, ¿no? Kant pregunta, ¿existe la libertad, por ejemplo, como algo que podemos describir sensiblemente? Esto es una pregunta interesante, ¿no? Porque él dice que la razón necesita de los sentidos. Pero cuando hablamos de libertad, ¿lo podemos describir sensiblemente? ¿Podemos describirlo con los sentidos? ¿Los sentidos nos pueden dar información sobre la libertad? Dejando los chistes aparte, ¿no? De que alguien esté preso en una cárcel, toca los barrotes y dice, sí, hay barrotes, estoy preso. La libertad, el concepto, ¿no? La libertad humana. ¿Podemos describirla a través de los sentidos? Se pregunta Kant y se responde a sí mismo. Hay cosas que no podemos describir sensiblemente, es decir, con los sentidos. La libertad, la idea de Dios. Es decir, hay cuestiones empíricamente no comprobables, pero pueden cimentar una razón pura práctica. Entonces aquí introduce el concepto de razón pura práctica. La razón pura y la razón práctica. Kant no quiere trasladar al ámbito de la razón humana a la metafísica. Esto podría ser un tema para otro video o hasta para una tesis, ¿no? Bueno, razón pura, razón práctica. Entonces, hay que ir desde el principio, diría Kant. Comienzo de la razón pura. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué me es posible saber? Bueno, el ¿qué puedo saber? Es una pregunta que solo se puede plantear en la modernidad,
por otro lado, ¿no? El que puedo saber es una pregunta de la modernidad, no es una pregunta de la Edad Media ni de los antiguos. Es una pregunta de la modernidad, que es la que se ha planteado el árbol del conocimiento. Entonces, repito, Kant se pregunta, ¿qué puedo saber? Hablando de la razón pura, ¿qué me es posible saber? Y cuando él dice saber, se refiere a saber con certeza. Y después se pregunta, ¿qué puedo saber yo? Que es una pregunta distinta. O sea, yo como ser humano, ¿cuáles son los límites de mi aparato cognoscitivo? Es decir, de mi estructura cognoscitiva. ¿Qué puedo llegar a saber con mis capacidades? Todas estas preguntas, algunas con un tono muy cartesiano, se las hace Kant. Y llega a la conclusión a la que ya había llegado Descartes en cierta forma, de que yo solo puedo saber lo que se me da a la conciencia de forma de fenómenos o en forma de fenómenos. Yo solo puedo saber lo que se me da a la conciencia en forma de fenómenos. Para entender a Kant, obviamente, hay que pasar por Descartes, ¿no? Obviamente. Vale, dice Kant, solo puedo aprehender, con H, aprehender el fenómeno. Pero ¿por qué el fenómeno se me da así, en su fenomeneidad, en sus características? ¿Por qué se me da siempre de esta manera? ¿Qué constituye el fenómeno? ¿Qué hace que el fenómeno se me dé como se me da? Todas estas preguntas se las hace Kant. Pero con Descartes, con Hume, nosotros habíamos comenzado a sospechar cómo es la realidad en sí. Es decir, en la modernidad se empieza a sospechar. Entonces, si la realidad en sí, la realidad en sí, no puede ser sabido, ¿qué hace que el fenómeno se me dé siempre como se me da? ¿Y cómo se me da? Pues el fenómeno se nos da en una espacialidad y en una temporalidad. Espaciado de manera tal que no puede entrar en contradicción con otro fenómeno. Y esto es importantísimo. El fenómeno se nos da en una espacialidad. En este caso, los seres humanos, el fenómeno se nos da en 3 dimensiones. Esa es la espacialidad. Y se nos da en un tiempo dado. Y se nos da en un tiempo. Y además se nos da sin contradecir a otro fenómeno que se nos pueda estar dando al mismo tiempo. Y esto es así. Entonces se pregunta Kant, ¿por qué siempre es así? ¿Por qué, se pregunta Kant, independientemente del fenómeno que se me dé, es decir, no importa cuál sea el fenómeno que se nos da, siempre se da en una espacialidad, en una temporalidad y sin contradicción con otros fenómenos? Siempre se nos da así. No importa cuál sea el fenómeno. Entonces, repito, se pregunta Kant, ¿por qué independientemente del fenómeno que se me dé, se me da siempre con los mismos parámetros, espacio, tiempo y no contradicción? No contradicción, ya la había dicho Aristóteles y antes de Aristóteles, Parménides, ¿no? El fenómeno, además, dice Kant, siempre se nos da a priorísticamente, importantísimo, antes de que se nos dé ningún fenómeno.
se nos da a priorísticamente, antes de que se nos dé ningún fenómeno. Yo tuve un profesor que decía que nosotros era una metáfora, ¿no? Era un símil, esto no es así. Un profesor que decía que en la cabeza teníamos como unos cubos, esa figura geométrica con volumen y todos los lados iguales y los ángulos rectos, unos cubos. Entonces este profesor decía, si usted entiende el álgebra, quiere decir que tiene acá el cubo del álgebra. Uno nace, diría mi profesor, con el cubo el cubo es un espacio. Se puede hacer el símil con otra cosa, pero bueno. Si yo tengo el cubo del álgebra, puedo aprender álgebra. Es decir, el álgebra se me puede dar como fenómeno. Si yo tengo el cubo, bueno, es que estoy pensando en cosas que no sean ciencia, pero es imposible. Si yo tengo el cubo de la matemática discreta, pues puedo acceder a aprenderla, ¿no? Entonces, estos cubos que yo tengo son a priorísticos y están vacíos cuando yo nazco. La gente nace con los cubitos vacíos, pero están allí, es lo que tenemos a priori. Y si no está el cubito, el conocimiento no se produce, porque no se nos da el fenómeno. Entonces lo que Kant plantea es interesantísimo, porque podemos estar rodeados de fenómenos, entre comillas, que no vemos, porque no se nos dan, por varios motivos, porque no se nos dan en un espacio-tiempo y en una no contradicción, y porque no tenemos el cubito a priorístico. ¿Quién dice que vemos todos los fenómenos que se nos dan? ¿Quién dice que no están un montón de fenómenos volando alrededor nuestro y que ni nos damos cuenta? Es que Kant es un peso pesado y esto tiene toda una lógica. Entonces repito, el fenómeno siempre se nos da a priorísticamente, porque el fenómeno entra al cubito que tenemos, ¿no? Antes de que se nos dé ningún fenómeno. O sea que ya tenemos el cubito antes que se nos dé el fenómeno. Entonces, se pregunta Kant nuevamente. Lo bueno de Kant es que se pregunta cosas, pero las responde, ¿no? En lugar de tumbarlo todo como Hume, que es muy fácil tumbarlo todo y no construir nada nuevo. Entonces, nuevamente, Kant se pregunta, ¿por qué todo se te da espacio-temporalmente? ¿O se nos da? Kant va a distinguir una especie de aspectos. Los aspectos a priori, antipredicativos y fundamentales. 3. A priori, antipredicativos y fundamentales. Y dice que son previos a toda experiencia. Por supuesto, a toda experiencia sensible. Las experiencias son todas sensibles. Frente a otros conceptos que ya son posteriori o a posteriori derivados de la experiencia. Todo lo que es a priori es antes de la experiencia, antes de los sentidos, y lo posteriori después de los sentidos. Entonces, a priori está acompañado por lo antipredicativo y por los fundamentos. Ahora, para que podamos estudiar, predicar, etc., el fenómeno debe haber sido articulado por una serie de conceptos a priorísticos. Es decir, el punto de partida de construcción del fenómeno está antes de que nosotros comencemos a percibirlo. Y esto es importantísimo. El punto de partida de construcción del fenómeno está
antes de que nosotros comencemos a percibirlo. Venimos ya así de serie los seres humanos, con la espacialidad, la temporalidad, ¿no? Venimos de serie con un aparataje tal que en el momento que nos llegan estímulos e información sensible, nos llega ya articulada, porque tenemos ese aparataje a priorístico. Entonces nos llega ya la información articulada y configurada de una determinada manera. Y esa determinada manera es conforme a espacio, tiempo y categorías. Lo del espacio y tiempo no hay duda. Sobre ese punto no hay duda. Nadie puede dudar de eso. Ahora, las categorías sí son una aportación especial de Kant, que tiene que ver con el principio de la no contradicción, ¿no? Pero ahí ya no es tan fácil ni entender a Kant ni darle la razón. Bueno, Kant dirá, todo conocimiento empieza en la experiencia que no se origina en ella. Porque se origina en lo apriorístico. Hay algo que posibilita la experiencia, lo apriorístico. Hay algo que hace que captemos como captamos. Hay algo que hace que captemos como captamos sea posible. Es decir, hay algo que posibilita que captemos como captamos. Sigue preguntándose Kant, ¿cuáles son los predicados más generales de cualquier fenómeno que se nos da a la conciencia? ¿Qué es lo que articula, lo que posibilita, lo que conforma ese fenómeno? No somos nosotros en un ejercicio consciente. O sea, nosotros no nos metemos aquí la espacialidad, la temporalidad. Nosotros no nos preparamos para recibir eso. Venimos así de fábrica, ¿no? Entonces, nuevamente repito la pregunta que se hace Kant. ¿Qué es lo que articula, lo que posibilita, lo que conforma ese fenómeno? Porque nosotros no somos, no lo percibimos en un ejercicio consciente. Nos vienen dados. Lo apriorístico nos viene dado. Claro, cada vez que se dice algo vienen más preguntas. ¿Por qué nos viene dado y por quién? Por esas condiciones de posibilidad que nos da la experiencia, que son apriorísticas y antipredicativas. Por eso podemos captar los fenómenos. El por quién lo dejamos en el aire, ¿no? Por supuesto, los fenómenos se dan en un espacio tridimensional, como ya lo dije, en un tiempo dado y con arreglo, aquí ya hablo en términos kantianos, en un espacio tridimensional, en un tiempo dado y con arreglo a una serie de categorías que no se contradicen entre ellas. La crítica de la razón pura está compuesta de 3 libros o de 3 apartados. La estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Bueno, empecemos con la estética trascendental. ¿Qué es la estética? Bueno, es lo que se da a los sentidos. Porque hay gente, hay filólogos y gente que estudia historia del arte y que viene tan campante y dice que la estética, bueno, convierte la estética trascendental en crítica de arte, ¿no? O sea, a mí me gustan los artistas, no los críticos. Los filólogos, sobre todo. Perdón que mi gata está haciendo algo malo. ¡Susan! Quédate, ok, te puedes quedar ahí, sí. Quédate, está en mi cama. Es que a veces va a destrozarme la manta nórdica.
Bueno, ya he destrozado varias. Le gusta, le gusta pincharla con la uña y me vacía todas las plumas. Y si es relleno de plástico, pues sintético también lo vacía. Bueno, la estética es para Kant lo que se da a los sentidos. La música, con el oído, el arte en general. ¿Y qué significa trascendental? Trascendental significa la idea, noción, premisa o punto de partida, según la cual el objeto no se le impone al sujeto, sino que el sujeto construye y conforma el objeto. Y esto es importantísimo. Repito, ¿qué significa trascendental? Que la idea, noción, premisa, el punto de partida, según la cual el objeto no se le impone al sujeto. En este caso, el fenómeno no se le impone al sujeto, sino que el sujeto construye y conforma el objeto. Esto es un giro total y absoluto hasta lo que en ese momento se creía en filosofía. Desde antes de Cristo, desde los presocráticos. Kant está tumbando con esto toda una tradición filosófica. Y esto es lo que se ha llamado el giro copernicano de la filosofía hecho por Kant. Y es que Kant... Bueno, hay una serie de objetos que se construyen, articulan y se dan en la manera que se dan porque se dan a un ser humano. Esto también forma parte del giro copernicano. Así que lo repito, hay una serie de objetos que se construyen, articulan y se dan en la manera que se dan porque se dan a un ser humano, específicamente a nosotros. Porque hay otros animales por allí, ¿no? Cuyas condiciones son la experiencia, o sea, cuyas condiciones para esta experiencia, que es cuando se nos da el objeto, son espacio, tiempo y categorías. Y se pregunta Kant, ¿y si se dan a alguna otra cosa? Diga, si estos objetos, fenómenos, se dan a alguna otra cosa, que puede ser un perro, un caballo, una serpiente, una planta, se le dan también en espacio-tiempo y con el principio de no contradicción. Esa es una pregunta que Kant, por supuesto, deja en el aire. Entonces, aquí es donde Kant plantea su diferencia entre fenómeno y neúmono. Del neúmeno nos ocuparemos en próximos videos. ¿Qué es el fenómeno? Para Kant, lo que se aparece a una conciencia humana. El fenómeno, a partir de Kant, es lo que se aparece, lo que se da a una conciencia humana. De lo demás no tenemos constancia. Lo más fundamental de un fenómeno es darse. Darse es lo más fundamental de un fenómeno. Y tiene que darse en algún momento. Ojo, en algún momento. Esto, bueno, el fenómeno que se da, y esto es lo más fundamental, y se da en algún momento,
es una conceptualización pura y que es fundamental en el ser humano, en nosotros. Si el fenómeno no es en ningún momento, no es. O sea, no hay fenómenos fuera del tiempo, ¿no? Porque no hay un tiempo cero. El tiempo siempre está transcurriendo. No hay presente, ni pasado, ni futuro. Entonces, si el fenómeno no es en ningún momento, no es. Son acotaciones que hace Kant. Kant se pregunta, ¿puedo yo pensar en un fenómeno que no se da en ninguna manera, en ningún tiempo? ¿Puedo yo pensar en un fenómeno que no se da en ninguna manera ni en ningún tiempo? Parece ser que no, ¿no? Lo dejo en el aire. Hay cuestiones que no se dan en ningún espacio, dice Kant. Eso sí, hay fenómenos que no se dan en ningún espacio, pero él todavía, y creo que la filosofía todavía, no ha conseguido fenómenos que no se den en ningún tiempo. Por ejemplo, una idea que tengamos en la cabeza no se da de forma tridimensional, pero se da en un momento del tiempo. Entonces, puede haber fenómenos que se den solamente en el tiempo, pero es imposible que haya fenómenos que no se den en el tiempo, no existen. Todos los fenómenos espaciales son temporales y no al revés. Pero no todos los fenómenos temporales son espaciales. Espacio y tiempo no son algo existente al margen de nosotros. Son las dos primordiales pautas a partir de las cuales nosotros construimos los fenómenos que se nos dan a la conciencia. De forma a priorística y antipredicativa. El tiempo es la más primordial de todas, más importante que el espacio y que las categorías. Lo que se da en un tiempo t, distinto de cero. No existe el tiempo 0 segundos. Estamos hablando no de física, de filosofía. Aunque tampoco existe en la física, pero lo hacemos así para resolver problemas, ¿no? Prácticos. Kant también habla de la conciencia interna. Él dice, el yo soy yo es algo que se nos da en la conciencia interna. Yo experimento una pluralidad de fenómenos que llega siempre a una única conciencia. A ver si esa única conciencia voy a ser yo. El yo ya no es una cuestión original, sino una cuestión a la que se llega. Para Kant, todo fenómeno de la conciencia interna es temporal, pero no todo fenómeno es estrictamente temporal. Puede ser espacial, pero entonces tiene que ser espacio-temporal, porque no podemos pensar en una cosa espacial que no se dé en un determinado momento. Es lo mismo que dije antes, dicho de otra forma, y es que es importante. El tiempo es la condición más fundamental de todo fenómeno, y ya lo dije antes. Todo fenómeno se nos da en un tiempo, es decir, todo fenómeno se nos da temporalizado. Para Kant, la mente humana, de forma a priorística, pero lista para vincular y estructurar lo sensible, la mente humana de forma priorística, pero lista para vincular y estructurar lo sensible, tiene que tener una serie de modelos cognitivos que él llama esquemas, lo que yo anteriormente llamé cubos.
Pero creo que se entiende más con lo de los cubos. Pero bueno, para Kant, la mente humana de forma priorística, pero lista para que le llegue un fenómeno y estructurarlo y vincularlo, ¿no? Para que eso suceda, pues tenemos que tener una serie de modelos cognitivos y él los llama esquemas, que es lo que yo anteriormente llamé cubos. Repito, si uno nace sin el esquema, esto es un ejemplo, todos nacemos con los esquemas, pero si uno nace sin el esquema de los límites, por decir algo, nunca va a poder resolver un límite, ni sabrá que existe un límite. Es que si no tenemos esa información a priori, no sabremos ni siquiera que existe. Es más, ni siquiera nos angustiamos, existirá, no existirá, porque es que no existe para nosotros. Si no lo tenemos a priori, no existe. Bueno, esquemas. Estos esquemas, dice Kant, son apriorísticos, antipredicativos, etc., pero de alguna manera están vueltos hacia lo sensible, listos para ordenarlo. Da el ejemplo de la línea recta temporal. Para Kant pensamos, y no podemos pensar más que de una forma temporal lineal, de forma apriorística y antipredicativa. Tenemos un esquema de linealidad. O sea, hay un cubito de linealidad aquí y por eso percibimos el tiempo como una línea recta. No lo percibimos como para adelante, para atrás, para arriba, una línea recta. Y en cuanto al espacio, pues lo percibimos en 3 dimensiones, alto, largo y profundidad. Y esto es muy importante, enfatiza Kant, no podemos pensar de otra manera. No podemos pensar de otra manera. Espacio, tiempo y esquemas. Ahora, después dice Kant, pero hay algunas cosas en las que sí podemos pensar de otra manera. Entonces, ahí sale a relucir la conciencia interna, las matemáticas, el yo. Esto sí puede ser pensado de otra manera. Las matemáticas son previas a toda experiencia. No están en el mundo sensible y sin embargo las captamos. Ahora, estas cosas de la conciencia interna pueden ser pensadas, pero ¿qué puede haber más objetivo que ello? Es decir, no hay nada más objetivo que las matemáticas que solo pueden ser pensadas. Eso sí que es razón pura. Y la razón pura es lo más objetivo que hay, donde no están involucrados los sentidos ni la sensibilidad. Eso es lo más objetivo que hay. Y son las matemáticas. Con esto concluye Kant, después de un largo análisis, que las matemáticas sí son una ciencia. Y refutar no es la palabra, y elimina la interrogante de Hume, que viene tan campante y dice que las matemáticas no son una ciencia sin dar pruebas, ni hacer razonamientos, ni nada. 10 años tuvo que pensar Kant para poder afirmar que las matemáticas sí son una ciencia. Es más, no son una ciencia, son la ciencia. Dios, por ejemplo, para Kant es ese fondo único, metafísico. Y el cero es un concepto.
para Kant no es un número, ojo. El 0 no es un número para Kant, es un concepto. El 20, que tiene un 0, un 2 y un 0, sí es un número para Kant. El 0 es un concepto y no un número, porque si no lo convertimos en un concepto, si lo convertimos en un número, arruinamos toda la teoría kantiana. Ahora, repito, las matemáticas no se dan en el mundo sensible, no tenemos experiencias sensibles respecto a ellas, pero se pueden pensar y no puede haber nada más objetivo que eso. Y con esto Kant demuestra que las matemáticas son una ciencia. Después dice Kant que el ser en sí es inaccesible e inaprensible, cosa con la que casi estoy de acuerdo, ¿no? El noúmeno, ya les dije que hay fenómenos y objetos y noúmenos. Los fenómenos son aquellas cosas que se nos dan a la conciencia de los seres humanos. Y los noúmenos, si es que existen, se dan a la conciencia de otra cosa. A la nuestra no. Por lo tanto, están fuera del alcance cognitivo humano o de la estructura cognitiva humana, si es que existen. Tampoco los podemos rechazar de plano. Podrían existir. No lo vamos a saber nunca. Entonces, como las matemáticas se dan fuera de toda experiencia, repito, las matemáticas son ciencia, son la ciencia. Para Kant, la razón tiene un alcance mucho mayor que la imaginación. Para Kant, la imaginación es una capacidad productiva de segunda categoría. La imaginación llega un momento en que dice, no puedo más, estoy agotada, no puedo seguir imaginando. La razón nunca se cansa. Hay un concepto que usa mucho Kant, que es el concepto del consecuencialismo, que es lo siguiente. ¿Qué es el consecuencialismo? Es cuando uno dice, si hago esto, pasará esto, y luego si pasa esto y hago esto, pasará aquello, y luego pasará lo otro y lo otro, und so weiter. Ese es el consecuencialismo. La imaginación para Kant funciona así y llega un momento en que ya no tiene consecuencias porque no puede imaginar nada más. Más preguntas que se hace Kant: ¿por qué somos capaces de pensar en magnitudes infinitas siendo nosotros finitos? Algo de eso ya se lo preguntó Leibniz. Leibniz decía, por ejemplo, la recta real, el número, el intervalo del 0 al 1, 0 y 1 incluidos, intervalo cerrado. Yo ese intervalo lo puedo dividir en infinitas partes. Recuerden que existe el cálculo infinitesimal. O sea, dentro del 0 y el 1 hay infinitos números reales. Infinitos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos percibir que hay números infinitos siendo nosotros finitos? ¿Y cómo es posible que un intervalo finito, porque va solo del 0 al 1, tenga elementos infinitos? Son preguntas que no tienen respuesta todavía, pero son preguntas importantísimas. Repito, es que Kant es un peso pesado. El peso pesado más grande de la modernidad, yo diría que hasta que llega Kant, o sea, yo diría que Kant es el peso pesado desde los antiguos hasta que llega él. O sea, desde los presocráticos hasta Kant, no había habido un filósofo como él, o una mente como la suya, que pudo desarrollarse, claro. Bueno, repito las preguntas de Kant. ¿Por qué somos capaces de pensar en magnitudes infinitas? Ya di el ejemplo del 0 y 1. Y hay más. Llega un punto, ya lo dije, donde la capacidad de imaginar se tensa hasta romperse. Pero la razón puede llegar mucho más allá. ¿Cuál es el ejemplo
definitivo de que la razón puede llegar mucho más allá? Lo infinitesimal, el cálculo infinitesimal, descubierto por Leibniz o desarrollado por Leibniz, ahora no me acuerdo por quién más, y eso que vivo de dar clases de cálculo. El cálculo infinitesimal nos demuestra que la razón puede llegar mucho más allá que la imaginación y que la razón puede imaginar el infinito y trabaja con el infinito. Sin el infinito no tendríamos este mundo material que tenemos, no tendríamos las máquinas, los aparatos, los circuitos electrónicos. Pensamos en lo infinito, siendo finitos, y no solo eso, sino que entre el 0 y el 1, que es un intervalo finito, hay números infinitos dentro. Esto da una muestra de lo poderosa que es la razón. La razón tiene un alcance infinito, nadie lo puede dudar. Tiene un alcance tan infinito, dirá Kant, que al final acaba poniendo límites conceptuales para reunir lo que puede pensar en ciertos ámbitos. Porque si la dejamos suelta, se desboca por todos lados y no nos enfatizamos en tratar de obtener un solo conocimiento o dos. Entonces hay que ponerle límites para reunir lo que puede pensar en ciertos ámbitos o en ciertos campos. Si no, seguirá y seguirá hasta encontrarse con sus propios límites, bien sean irracionales o racionales, no lo sabemos. Una frase de Kant: la razón, cuando sigue y sigue pensando sin límites, la razón se emborracha de su propia capacidad. Aquí anoté otro ejemplo con un intervalo, esta vez el intervalo 1, 2, pero bueno, ya di uno. Podemos dividir el intervalo 1, 2 cerrado en infinitos intervalos y se pregunta cómo puede lo infinito caber en lo finito, ¿no? Preguntas sin respuestas. No son juegos verbales, ni juegos de lenguaje, ni juegos filosóficos, son preguntas filosóficas reales, ¿no? La razón es capaz de emprender alucinantes viajes metafísicos para volver con las manos vacías, si no le ponemos límites. ¿Para qué le ponemos límites? Bueno, para hallar cosas que necesitemos. O sea, es ponerle límites a la ciencia para poder hacer tecnología. Porque si no, nos quedamos en la ciencia, pero no hacemos la tecnología que ya no la que necesitamos, porque la que necesitamos casi está toda allí y sobra, pero estamos esto ya no es filosofía, sería filosofía política, ¿no? Estamos en un mare magnum de innovaciones, tecnologías y más tecnologías, ¿no? Y hemos descuidado la ciencia y no debemos nunca olvidar que es la ciencia la que nos proporciona los conocimientos ciertos. La tecnología es simplemente una instrumentalización de la ciencia. Ojo. Por lo tanto, la razón es capaz de emprender alucinantes viajes metafísicos para volver con las manos vacías. Y una cita de Kant: los conceptos sin intuiciones están vacíos. Pero las intuiciones sin conceptos están ciegas. ¿Qué quiso decir Kant con esto? No lo sé, no he pensado lo suficiente al respecto. Bueno, señores, nos vemos con Kant parte 2. En este video, Kant demuestra que las matemáticas son una ciencia. En el próximo video, Kant demostrará que la física también lo es. Arrivederci.